Muy buenas noches a todos. Un gusto tenerlos acá nuevamente. Muchas gracias por estar todas las noches, todos los sábados en la noche 7:30 con nosotros. Estamos ya en la quinta edición de esto que hemos puesto el nombre de Hablemos de Drones, ¿no? Hablemos de Drones es un espacio donde se invita a empresas, a emprendedores que están trabajando con el servicio de drones, ¿no? En distintas áreas, como es audiovisual, inspecciones. Hemos tenido empresas que trabajan con sensores LIDAR, en el tema de mapeo, de inspección, también para el tema de agricultura, ¿no? Entonces, la empresa Air Service ha hecho este espacio justamente para dar cabida a todas estas empresas, ¿no? Y hacer que el sector dron crezca, ¿no? Tanto en el país, como es Bolivia, como en Latinoamérica, ¿no? Ya que tenemos personas de distintos lugares, ¿no? De Centroamérica, de Latinoamérica, a veces, algunos de España también, ¿listo? Entonces, el día de hoy vamos a estar con una empresa que se llama Extreme FPV, que está especializada en lo que son drones FPV, ¿no? ¿Qué es un dron FPV? Lo va a estar comentando acá nuestro amigo Daniel, un amigo que ya lo conocemos de mucho tiempo, de acá de Santa Cruz, de Bolivia, y él es ingeniero electrónico, y bueno, yo que lo conozco es un amante de los drones de todo tipo, y ahora más con los drones FPV. Entonces, sin más que decir, muy buenas noches, Dani, un gusto tenerte acá, tienes el micrófono abierto para hacer la presentación. Sin antes recomendarles a todos que pueden ir haciendo sus preguntas en el chat, y al final de la charla le vamos a estar pasando todas estas preguntas a Daniel, y también van a poder tener el micrófono si necesitamos ampliar alguna cosa. ¿Listo? Daniel, todo tuyo. Un gusto, buenas noches. Muchas gracias, Luis. Muy buenas noches a todos los que están en esta reunión. Gracias por la presentación, Luis. Gracias por este espacio, por invitarme a este espacio de Hablemos de Drones. Yo soy Daniel Orellana. Como ya lo había dicho Luis, soy ingeniero electrónico y soy una persona súper apasionada con los drones. Empecé, creo que como todo mundo, con drones de juguete, y de ahí me di el salto a drones de DJI. Y no, bueno, después de eso empecé a conocer el mundo de los drones FPV, y eso fue la locura para mí, ¿no? Entonces, me dediqué más tiempo a investigar sobre los drones FPV, y bueno, aquí estamos ya con Stream FPV, que prácticamente es una academia de drones FPV en la cual te enseñamos a armar, a configurar y a volar tu dron prácticamente desde cero, ¿no? Entonces, preparamos una pequeña presentación justamente hoy para que entiendan un poquito más, un poco de teoría, ¿no? Trataré de no aburrirlos mucho, ¿no? Pero para que entiendan un poco más lo que corresponden los drones FPV. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Cualquier pregunta, cualquier duda, igual pueden ir comentando en el chat. Trataremos de resolver todas las dudas posibles. Y bueno, nada, empecemos. Entonces, empecemos con la primera diapositiva. Vamos a ver. Por favor, ¿Se Luis, ve ¿me bien, no, ayudas a...? Dani? Sí, Sí, se ve bien todo, yo lo ¿no? veo. Perfecto, tiene un poquito de retraso, entonces siempre esperándome un poquito en que aparezca. Ah, está bien. Gracias. Bueno, empezamos con primero, ¿cuándo descubrir los drones FPV? Si bien los drones FPV, por sus siglas en inglés First Person View, que en español sería más de 5 años prácticamente, ¿no? Hay, los pilotos profesionales cuentan su experiencia que van en este hobby casi 5 años. Entonces, yo lo descubrí, como dice ahí en la diapositiva, a principios de 2019 por un video de un youtuber que igual es un piloto profesional, se llama Mr. Steel, lo pueden buscar en YouTube, en su canal, tiene videos espectaculares como el que va a reproducir ahorita Luigi. Entonces, una vez que vi su video, empecé a investigar un poco más. Fue ese momento en que mi curiosidad por este tipo de drones FPV creció, y bueno, lo primero que hice fue descargarme una aplicación, porque empecé a investigar cómo podría empezar a practicar, si había alguna aplicación en el celular, y pues sí la hay, sobre todo para Android. No estoy bien entendido si para iOS está de manera gratuita. Se llama Freerider, ¿no? Está escrito ahí en la diapositiva por si quieren descargársela. Ahí tienen un mapa y tendrán como un simulador bastante cercano a lo real de lo que puede uno volar los drones, ¿no? Entonces,
No sé si pueden ver bien fluida el video, pero el tipo este Mr. Steel es muy talentoso, o sea, tiene mucha experiencia y él también en su canal igual habla de ciertos temas de drones FPV, qué setup, o sea, qué componentes usa, qué tipo de cámaras usa, qué tipo de frames. Inclusive hay varias marcas que han hecho colaboración con él, sacando motores con la firma Mr. Steel y demás, ¿no? Pasando a la segunda diapositiva, o a la tercera, según la imagen. Les comento que, bueno, una vez ahorrando un poquito de tiempo y de plata, empecé a comprar mi primer kit, ¿no? Mi primer kit de dron, que Luis lo sabe muy bien. Casualmente a él le encargué el tema del kit del dron, porque casualmente él fue a Estados Unidos y pudo hacérmelo traer. Era un kit en el que contenía el dron totalmente armado, tenía las gafas, tenía el control, la batería y un cargador, ¿no? Que es, prácticamente ese es un kit para poder volar. Necesitas de todos esos componentes para poder volar un dron. Bueno, lo primero que hice fue practicar en el patio de mi casa. Me iba a una plaza, a unas 2 cuadras, practicaba, pero no practicaba demasiado, ¿no? Y no tenía mucha experiencia en el tema de los conocimientos, ¿no? Entonces, luego me sentí muy confiado, como pueden ver en ese video. Estuve queriendo hacer algunos trucos en la ciudad y casualmente choqué porque perdí el control y choqué contra unos cables, más bien no eran algo así. Entonces, no sufrió, yo no hice ningún daño a nadie, más bien, pero pude haberlo hecho y es algo muy peligroso que insisto, si ustedes estén. Y bueno, luego de, como dice ahí, por no haber investigado lo suficiente y por exceso de confianza, de más o menos luego de unos 4 vuelos, perdí mi primer dron. Como pueden ver en el video de la derecha, ese es el último video que tengo, el último video registrado que tengo de ese dron, que fue mi primer dron. Yo después de 4 vuelos, o sea, sin saber nada, sin mucha experiencia, sin tener conocimientos de hasta qué distancia puedo llevar mi dron, a qué tipo de antenas debería tener para poder tener un buen sistema de video o buena recepción. En realidad, mi intención era subir a la punta del edificio y hacer un dive, que como dicen muchos es como un clavado, ¿no? Pasar por la pared y de arriba hacia abajo. Entonces se tienen tomas muy bonitas, pero lo traté de llevar a lo más alto posible y perdí señal, me puse muy nervioso y lo único que traté de hacer fue tratar de bajar el dron lo más lento posible, pero no, al final lo perdí, no sé dónde cayó, no sé si habrá lastimado a alguien, ojalá que no. Eh, entonces, además que no había mucha gente en ese día, ¿no? De todas maneras, perdí algo de, no sé, perdí algo de un valor de $300 en no más de 10 segundos. Y eso es gracias a la inexperiencia y a la falta de información, que justamente es por eso que decidí armar Extreme FPV, la academia, para que la gente tenga un poco más de información y conozca un poco más antes de comprarse su dron, porque una de las cualidades que tenemos es que nosotros te prestamos todo. O sea, no necesitas hacer ningún tipo de inversión, ni de comprar un control, ni de comprar unas gafas, ni una batería, ni siquiera el dron. Nosotros te lo prestamos todo. Entonces, llegas a terminar armando uno de estos, ¿no? Este es un Eachin Tyro 99. Entonces, una vez que lo armaste, te ayudo a configurarlo y obviamente te ayudo y te enseño a volarlo, ¿no? Y ahí entenderás mejor lo que corresponde al mundo de los drones FPV y ahí tendrás una ventaja a la hora de comprar tu propio dron, ¿no? Obviamente yo siempre estaré colaborándote con el tema de la compra, asesorándote qué tipo de componentes serán más caros, otros más baratos y demás, ¿no? Y bueno, siguiendo con la presentación, tenemos aquí que es un dron FPV, es un vehículo aéreo no tripulado, ¿no? Porque es controlado a distancia, puede ser una ala fija también, porque lo que caracteriza a este tipo de drones es justamente el FPV, que sería, como les acabo de decir hace rato, el First Person View o la visión en primera persona. Y está caracterizado porque para volarlo necesitas unas gafas como estas, las puedes poner aquí y obviamente eso te da una experiencia más inmersiva. Es como si vos estuvieras dentro del dron y bueno, la sensación de adrenalina es bastante buena. Es como si tú fueras el mismo piloto del dron. Entonces, es un hobby de drones bastante popular
en lo que respecta a las carreras, ¿no? No sé si alguna vez uno de ustedes habrá visto en ESPN 3, si no me acuerdo, hace algunos años atrás, transmitían lo que era la liga de drones de carreras, ¿no? TRL. Entonces, pues, era algo muy popular en ese entonces, hoy también sigue siendo, pero hoy más que todo se está volviendo más popular el tema de la producción audiovisual, de ponerle cámaras GoPro, cámaras de acción, inclusive hasta ponerle cámaras profesionales como las tipo Red, ¿no? Si alguno conoce, son cámaras que cuestan más de $10,000. Entonces, para esta área ya se está volviendo más popular todavía. Pasando a la siguiente diapositiva, tenemos tipos de drones. En el mundo FPV existen distintos tipos de drones, dependiendo del tamaño también se los puede distinguir. Están los drones de 7 pulgadas, que si bien son cuerpos que de eje a eje, ¿no? Desde aquí, de un motor a otro motor, presentan 7 pulgadas de distancia. Entonces, a partir de ahí se puede clasificar los drones según su forma su forma de utilizarlos. Por ejemplo, los de 7 pulgadas son muy utilizados por lo que es el long range. O sea, el long range son, como se dice, de rango largo. Son drones que puedes llevar hasta casi 10 kilómetros de distancia, dependiendo de la potencia que tengas en tu radio y de la potencia de transmisión de video que tenga tu dron. Puedes llevarlo lo más lejos que puedas y poder hacer videos muy cinematográficos ¿cómo se dice? De descenso de montañas, descenso de edificios, descenso de cascadas, de represas, de todo tipo. Entonces, los de 7 pulgadas generalmente son utilizados para lo que es el long range. En el tema de drones carreras también hay carreras de drones de 7 pulgadas. Los drones de 5, como dije, son más pequeños. Estos sí son más utilizados para lo que es el freestyle, ¿no? Que es un dron como el que tengo acá. Igual son utilizados para las carreras. Hay los Cinewhoops, que como pueden ver ahí en la imagen, hay un dron que tiene protectores de hélices, ¿no? No sé si lo ven. Es un dron amarillo, color negro y amarillo, que la caracterización de ese tipo de drones es que por tener esos ductos, esos protectores, generan un poco más de estabilidad en el vuelo y te generan un video un poco más cinematográfico. No son tanto para hacer freestyle, para hacer acrobacias extremas ni nada de eso, sino que son vuelos más tranquilos, ¿no? Están los Tugpick y los Tiny Whoops, que son drones de mucho menor tamaño, que igual son utilizados más que todo para las carreras, y los Tiny Whoops son más que todo para un hobby, ¿no? Para poder entretenerse un poco más. Hay algunos que ya vienen con cámaras HD, aunque la calidad de imagen, si bien es HD, puede ser no tan parecida a lo que puede ser una GoPro o una DJI Osmo Action. Siguiendo con la diapositiva, tenemos la frecuencia de operación. Esto es muy importante saberlo, ya que si bien aquí en Bolivia no está tan regulado como se dice en otros países, sí. En otros países hay cierto tipo de regulación con respecto a la frecuencia que va a utilizar tu dron. Y en estos tipos de drones FPV utilizamos dos rangos de frecuencias. Una que es la 2.4 GHz, que es la que utiliza los radiocontroles y los receptores del dron, y la de 5.0 GHz que utiliza los transmisores de video, que están generalmente puestos en la parte trasera y tienen una antena. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de las bandas. Les pongo un cuadrito ahí para que vean cuáles son las bandas y los canales que se utilizan frecuentemente. Para las carreras, pueden ver que en la última banda, que dice Race Band, es la banda R, los canales son más separados, por ende, más personas pueden volar en esa misma banda y no pueden presentar interferencias, como ocurre en la banda IRC, que es la primera, en la Boscan B, las frecuencias están bastante cercanas, entonces tener uno en el canal 1, otro en el canal 3 y otro en el canal 6, digamos, tal vez no representará mucha interferencia. Y pues como ves la imagen, como pueden ver en el video de la derecha, la imagen es transmisión analógica, entonces tal vez la imagen no tenga mucha definición ni nada de eso, pero lo bueno es que esta transmisión analógica te genera menos latencia, ¿no? La latencia es lo que tarda la señal de video en pasar desde el dron hasta tus gafas, porque son tus gafas las que reciben esta señal. Entonces, mientras menos tarden, la latencia será menor y por ende tendrás una mejor respuesta, ya que este tipo de drones pueden volar hasta 150 kilómetros por hora y si tenés una latencia, por decir, digamos, de 70 milisegundos o 50 milisegundos yendo a 90 kilómetros por hora, 90 milisegundos corresponden tal vez, hablo como ejemplo, unos 2 metros. Entonces,
Por decir, yo estoy volando y de repente choco mi dron, más o menos un segundo o medio segundo después voy a enterarme que choqué mi dron y no voy a poder esquivar el árbol o el objeto que pude haberlo hecho si la latencia fuera menor. Pasando a la siguiente diapositiva, tenemos los componentes de un dron FPV que no diferencian mucho de cualquier otro tipo de dron porque la forma de volar tanto de un DJI como un FPV hasta como de un ala fija llega a ser exactamente lo mismo. Entonces los componentes tampoco no varían. Obviamente en un dron FPV los componentes son un poco más pequeños, ¿no? Y son tal vez un poco más baratos. Entonces, dentro de un dron FPV encontramos lo que es el cuerpo del dron, ¿no? Es el frame, comúnmente llamado, que es obviamente el armazón que generalmente está hecho de fibra de carbono, de distintos tipos de fibras, hay 3K y fibra 700 o algo así. Tenemos el controlador de vuelo, que lo tengo aquí por acá uno suelto, prácticamente, que es esta placa de acá, ¿no? Que contiene varios puertos, entradas, salidas digitales, analógicas, en la cual podemos conectar varios periféricos, como tenemos aquí, que es un receptor, tenemos los variadores de velocidad o los ESC, ¿no? Que son los que proporcionan la señal de corriente hacia los motores, a veces también alimentan a la placa principal, y bueno, tenemos el transmisor de video. El transmisor de video es el componente que genera la señal de video para que pueda recibirlo el dron. Tenemos las antenas, tenemos los motores, que es, los motores igual, dependiendo de su tamaño, dependiendo de las revoluciones por minuto, pueden variar. Tenemos las hélices, el receptor y la cámara FPV más la batería, ¿no? Prácticamente todos esos componentes igual los podemos encontrar en un dron de DJI, pero el dron de DJI está obviamente mucho más embebido. A veces 5 o 4 componentes de ahí entran en una sola placa. Y bueno, el sistema de DJI, de los drones de DJI es mucho más robusto, si se puede decir así. Por eso cuesta mucho más, ¿no? Empezamos con las gafas para drones FPV. Existen dos tipos de gafas, unas que son las tipo compacto, que son las que pueden ver las primeras que están ahí arriba. Son como si fueran unas gafas simplemente así, que cubren solamente el espacio de los ojos. Y este tipo de compactos son de menor tamaño, poseen dos pantallas, una para cada ojo, y obviamente poseen un regulador de distancia entre pupilas para las personas que tengan tal vez las pupilas un poco más alejadas o más cerca del centro de la cara, ¿no? Porque no todas las caras son iguales, entonces se ven obligados a colocar este tipo de accesorios para que pueda ser más cómodo. Ahora también están las gafas de tipo caja, que son las que tengo acá. Estas gafas que son mucho más grandes, ocupan mucho más espacio en la cara y a veces un poco más de peso, ¿no? Que a veces una de las dificultades puede ser que no sea muy cómodo a la hora de poner, pero una de las diferencias y una de las ventajas de la tipo caja es que no hay límites con respecto a la distancia entre pupilas, ya que si yo, por ejemplo, tengo a veces, puedo tener las pupilas muy distanciadas del centro de mi cara, en unas gafas de tipo compacto, puede ser que la herramienta para mover las pantallas no sea tan grande, entonces aún así no tenga la medida para mis ojos, ¿no? Entonces, cosa que no existe con estas gafas de tipo caja, ¿no? Otra de las ventajas de estas de tipo caja es que aún así tú tengas lentes correctivos, ¿no? Los lentes comunes, puedes insertar tus lentes dentro del compartimiento, ya que el compartimiento que está aquí es bastante profundo, entran casi todos mis dedos. Entonces puedo poner mis gafas de corrección y encima poder ver, cosa que en las gafas de tipo compacto, si bien no puedes meter tus gafas, no se hace muy cómodo, puedes comprar accesorios que son unos lentes de tu medida y que tienen ¿cómo se dice? Un aspecto parecido a esos lentes para que puedas encajarlos y ponerlos y así no tengas dificultades a la hora de ver, ¿no? Pasando a la siguiente diapositiva, tenemos la controladora de vuelo, que como dijimos, la FC, que en inglés se diría como Flight Controller, ¿no? Podemos tomarlo como si fuera el cerebro del dron, ya que en esta placa contenemos el procesador, tenemos las entradas analógicas digitales, podemos tener igual, ¿cómo se dice? Reguladores de voltaje. ¿Puedes ir a la pestaña anterior, Luis, por favor? Que es de los FC. Ahí. No, ahí como pueden ver, no, una más adelante, esa es la gafa.
Ahí está, la controladora de vuelo. Entonces, como ven ahí en la imagen, justamente es una placa, tiene un puerto USB, que es por donde cual podemos configurar el dron. Y dentro de esta placa tenemos un sensor bastante importante, que es el giroscopio, que en todas las placas viene integrado, ¿no? Y este giroscopio es el sensor que indica y que le dice al procesador en qué ángulo y orientación se encuentra el dron, ¿no? Si está inclinado hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante, hacia atrás, ¿no? Entonces, este accesorio o este componente es bastante importante, ya que mediante lo que va sensando el giroscopio, el procesador va pensando y va corrigiendo los temas de ángulo de dron según la señal que nosotros le estemos dando de orden. Y bajo todo esto entran lo que son las funciones PID, que eso es algo un poco más, ¿cómo se dice? Es un tema más profundo, ya que los PID son procesos de estabilidad de un sistema, ¿no? Los PIDs no solamente se utilizan en los drones, se utilizan en sistemas de industrias para lo que es motores, para lo que es cintas transportadoras. Entonces, los PIDs son cálculos matemáticos, son fórmulas que en base a la retroalimentación estabilizan un sistema. Por ende, este sistema también estabiliza el vuelo del dron, ¿no? Y tocar ese tema de los PIDs hay que tener un poco más de experiencia para poder tener un vuelo más fluido, que se lo puede hacer y obviamente enseñamos también en la academia. Pasando a la siguiente diapositiva, tenemos lo que son los ESCs o los Electronic Speed Controller o variadores de velocidad. Estos son circuitos que, dependiendo de su tipo, pueden alimentar tanto los motores con señal de corriente como también la controladora de vuelo, ¿no? En la mayoría de algunos de estos viene ya las conexiones para la batería, como pueden ver aquí. Entonces, si viene aquí las conexiones, por ende se puede definir que este alimenta tanto la controladora de vuelo como los motores, ¿no? Hay diferentes tipos de ESCs. Este, por ejemplo, es un 4 en 1, ¿no? Aquí están los puertos, estos que brillan acá, ¿no? Y están los que son individuales, que como ven en la imagen, los primeros de ahí arriba, solamente tienen 3 puertos porque los motores son trifásicos, tienen 3 fases. Hay ciertas ventajas y desventajas con respecto a uno y otro. Por ejemplo, las ventajas de tener un 4 en 1 es que no le pondrás mucho peso al dron, ya que ponerle 10, 15 gramos de más influye bastante en lo que es en la estabilidad, en lo que ya hablamos anteriormente, el tema de los PIDs y demás, influye en la estabilidad del dron y obviamente en el peso y cuánto empuje tiene que dar al final, los motores. Ahora, una desventaja del 4 en 1, una de las más importantes y una de las que muchas personas a veces no lo usan, es porque si se te frega cualquiera de estos puertos, tienes que cambiar toda esta placa. Y toda esta placa a veces te representa, no sé, $40, $50. Hay placas que, perdón, hay placas que pueden costar hasta $70 dependiendo de la capacidad de amperaje de corriente que te pueden dar. Entonces, los variadores que son sencillos, los individuales, si se te frega uno, solo cambias uno, ¿no? Pero la desventaja es que tienes uno por cada motor y por ende tienes 4 veces más el peso que este. Pero entonces ya ahí va dependiendo de la persona qué es lo que quiere usar, ¿no? La siguiente diapositiva, hablamos del transmisor de video. El transmisor de video es el componente que justamente manda la señal de video hacia las gafas, ¿no? Es el que transmite, que recibe señal de video de parte de la controladora de vuelo y manda esta señal por vía radiofrecuencia, ¿no? Por medio de una antena. Y dentro de este transmisor de video podemos elegir varios tipos dependiendo de la potencia de transmisión, ¿no? Estos VTX o transmisores de video pueden funcionar a distintas potencias, hay que se los mide en miliwatts, ¿no? Entonces hay distintos tipos de potencias, puede ser 25 miliwatts, puede ser 200, 600, 800, algunos funcionan hasta a 1 watt de potencia, ¿no? Si tenés más potencia, teóricamente tendrías más rango de vuelo, podrías llegar más lejos y teniendo la misma señal de video, pero desde un punto de vista un poco más de interferencias, tal vez teniendo más potencia, no sería muy, ¿cómo se dice? No sería muy bueno poder manejar el dron en lugares en donde pueda rebotar demasiado la señal, como por ejemplo edificios o bloques de cemento que tengan fierros adentro, entonces eso hace rebotar la señal y hace que vos mismo tengas interferencias. Y algunos prefieren volar, por ejemplo, dentro de un estadio o dentro de la ciudad a 25 o a 100 miliwatts máximo para poder tener buena señal y no tener interferencias. También mucho corresponde
el tema de la señal en las antenas, ¿no? Hay diferentes tipos de antenas que ya iremos diciendo más adelante. Siguiendo con lo que dijimos justamente, tenemos las antenas y los conectores. Una antena obviamente es el componente que convierte la señal eléctrica en imagen, ¿no? Entonces las señales de los sistemas FPV son elementos que determinan el enlace y la calidad de señal. En el mundo FPV se utilizan generalmente dos tipos de antenas. Una son las omnidireccionales y otras son las direccionales. Las antenas omnidireccionales son las que irradian o tienen un patrón de radiación omnidireccional. Es muy parecido a este tipo de antenas así que tienen una forma de circular o como un óvalo, puede decirse. Y obviamente, así como tiene esa forma, de esa forma irradia también, ¿no? Irradia de todos los lados, teniendo menos punto de irradiación en la parte superior, ¿no? Y a eso se ven los patrones de radiación de la antena en la que uno ya vaya comprando. Ahora también están las direccionales, que son llamadas también patch, algunos dicen antenas patch. Son este tipo de antenas que tienen un patrón de patrón de radiación más direccional. Entonces, esta genera recepción en cierto ángulo, dependiendo de la ganancia, el ángulo es más grande o más chico, pero hacia un solo lado, ¿no? Si yo tuviera el dron, por ejemplo, detrás de esta antena, la recepción sería pésima, pero si yo la tengo de cara a la antena, que es la cara es esta que dice acá, entonces tendría full recepción, ¿no? Entonces, en las gafas generalmente se usan la combinación de las dos antenas, tanto la omnidireccional como la direccional. Y, y las gafas que tienen esta característica se les llama diversity porque tienen un sistema de dos, ¿no? Que van regulando bien cuál es la mejor señal que tienen y van dándole la potencia de recepción más a esa antena. Por decir, si yo estoy volando bastante lejos y mi dron está al frente mío, entonces la gafa piensa, ok, tengo más señal por parte de la antena patch o la antena direccional, entonces voy a dejar a ella que sea la que recepcione la señal. Entonces va cambiando dependiendo del lugar donde se encuentre el dron. Igual dentro de las antenas existen los conectores, que eso es algo que yo igual en la inexperiencia he tenido bastantes errores, ya que como pueden ver ahí hay diferentes conectores, hay SMA, RPCMA, hay UFL, hay MMCX, entonces hay que saber bien a la hora de conseguir un dron qué tipo de conector, ¿no? Tiene aquí se puede ver qué tipo de conector tiene tu gafa y qué tipo de conector tiene tu antena. Entonces, si son compatibles, podrás conectarlas y tendrás la recepción, cosa que, como les digo, en mi inexperiencia compré, por decir, estas gafas que ven aquí de tipo caja, que son las Eaching EV800D, y me compré esta antena Foxer, que es pagoda, igual es omnidireccional, pero tiene un conector RPSMA, y el conector de mis gafas son SMA. Entonces, por ende, no son compatibles y yo, aunque yo la conecte y la pueda enroscar, no hay físicamente una conexión entre gafa y antena, por ende no puedo recibir el video. Entonces, hay que tener muy en cuenta qué tipo de conectores posee la antena que estás adquiriendo y qué tipo de conectores posee la gafa que estás adquiriendo para que puedan ser compatibles. Pasando a la siguiente diapositiva, tenemos los motores. Los motores, obviamente, son los actuadores y que generan el empuje al dron y lo hacen, obviamente, volar por todos los aires. Dentro de los motores existe una medida, ¿no? Que está comprendida por 4 dígitos, ¿no? Los 2 primeros te dicen el diámetro del estator, ¿no? Mientras que los otros 2 te dicen la altura del estator, ¿no? Entonces, dependiendo tanto de la altura, ¿no? Como decir, de este ancho, como el diámetro de todo el motor, te dicen cuánta potencia tendrá y cuánto será su revolución, ¿no? Por ejemplo, una de las medidas de este dron tiene motores 2205. Entonces, el primer número 22 me indica que tiene 22 milímetros, no, menos, son menos, de diámetro, no puede ser, sí, 22 milímetros de diámetro, y el segundo es 0,5 milímetros de alto, ¿no? Del estator. Y tienen otro valor, que son los KB, que aquí dice que son 2300 KB. Hay motores de 1800, hay motores de 2500, 2700 KB. Los KB significan constante de velocidad. Entonces, ese valor del KB habría que multiplicar
con el voltaje que utiliza tu batería, ya sea 1S, 2S o 3S. Suponiendo que mi batería es 4S, entonces tengo que multiplicar 14.8 voltios por 2300 y teóricamente esas serían las revoluciones que yo tengo por minuto, ¿no? Del dron. Entonces, eso es un dato teórico, cosa que cuando yo ya le pongo carga, le pongo una hélice, esas revoluciones bajan un poco más. Puede decir que sean 38.000 revoluciones por minuto. Cuando yo ya le pongo hélices y obviamente ya el empuje se determina, el motor empieza a funcionar y tiene que generar empuje para poder alzar el dron, entonces las revoluciones van bajando, ¿no? Pero generalmente giran a 20.000 revoluciones, 25.000, ¿no? Y también los motores, los KB te definen qué tipo de batería vas a usar, ¿no? Para no recalentarlos y no poder quemarlos al final. Motores de 1700, 1800 KB generalmente están construidos para que uses drones con batería 6S. Motores de 2300 a 2700 KB están construidos para que puedas volar con baterías 4S. Por decirse, motores de 6000 KB, de 7000 KB están para 2S o 3S. Entonces, más o menos en las configuraciones del motor a la hora de comprar, igual te van diciendo para qué tipo de motores está hecho para qué tipo de baterías está hecho ese motor. Siguiendo con la diapositiva, tenemos las hélices. Dentro de las hélices hay igual medidas estrictas que pueden pertenecer a cierto tipo de frames o de drones, ¿no? Generalmente tienen o 4 números o pueden tener 3 números seguidos por un símbolo de por, ¿no? En el caso, aquí dice, el primer número te indica cuál es el diámetro de la hélice. El segundo te indica el valor del ángulo o de pitch que tenga esa hélice. Y el tercero te indica cuántas palas tiene esa hélice, ¿no? Entonces, podemos decir, yo dentro de mi dron tengo unas palas o unas hélices 50-46-3, ¿no? 50 quiere decir que las hélices son de 5 pulgadas, ¿no? Dentro de su rango de operación con drones de 5 pulgadas. Luego el 46 es el pitch o es el ángulo de corte o de empuje, si pueden, no sé si se verá bien en la cámara, pero de todas maneras lo muestro. Ven que la hélice tiene una cierta forma de que va más o menos así. Entonces, mientras más ángulo tenga esa hélice, más empuje va a tener, ¿no? Por decirte, este tiene un ángulo de 46, que sería más o menos poniéndolo así, ¿no? Si tuviera un ángulo de 50, sería un poco más así. Entonces, por ejemplo, el empuje de una hélice de grado 50 será mayor a de un grado 46 que de un grado 38. Generalmente para freestyle se utilizan hélices de 38, 36, 40. Para carreras se utilizan 46, 50, porque generan más empuje y por ende puedes llegar a una velocidad pico más rápido, tiene mayor aceleración, pero esto también corresponde a un gasto más rápido de tu batería. Entonces, elegir tanto batería, motores, hélices dentro del dron te dice mucho cuánto tiempo de autonomía tendrás, ¿no? No hablé acerca de la autonomía de este tipo de drones. Generalmente un dron de carreras con una batería 4S no te dura más, exagerando 3 minutos, porque en una carrera lo estás llevando a tope todo el rato. Entonces, 3 minutos máximo de autonomía de vuelo. Si tienes un vuelo súper tranquilo en el cual no haces ni piruetas ni nada, tendrás una autonomía generalmente entre 4 a 6 minutos máximo, ¿no? Porque el consumo de corriente de estos motores es bastante grande. Pasando a la siguiente diapositiva, tenemos lo que son las cámaras FPV. No sé si pueden poner el video. Dentro de las cámaras FPV existen varios tipos de calidad, varios tipos de tamaño, tipos de sensor. Ahí pueden ver un tipo de cámara que es el que se utiliza en los drones que nosotros utilizamos para los cursos. Son cámaras Eachine para el Tyro 99 que tienen una calidad de imagen decente para el precio que es. Obviamente, mientras más caro tienen un poco más de definición. La definición se define por TBLs o por líneas de televisión. En la segunda imagen que verán en el video, como pueden ver ahora, ya corresponde a otra cámara que es un poco más cara, que es una Foxer que compré yo, que la utilizo en mi dron principal. Entonces, en las cámaras
fijarse mucho en la resolución de la cámara puede no ser muy, ¿cómo se dice? Muy indispensable, ¿no? Ya que al final, y al fin y al cabo la señal es analógica y la que tú tienes en tu DVR no es de muy buena calidad como para tenerlo en un trabajo, ¿no? Generalmente se ponen cámaras de acción como una GoPro, una DJI Osmo Action dentro de o encima del dron para que puedas tener una mejor calidad de imagen. Que de todas maneras hay personas que sí les corresponde tener mejor visión dentro de su dron FPV, aunque de todas maneras, como les digo, esta primera imagen de un dron EACHIN con una cámara bastante básica es, yo creo que para empezar bastante bien, ¿no? Ya después de ahí pueden ir saltando a mejores calidades de cámaras de video, ¿no? De FPV. Pasando a la siguiente diapositiva, perdón, tenemos la batería. Bueno, la batería es un componente que le da obviamente energía a todo el dron y esta se mide en miliamperios la capacidad que tiene. Básicamente, entre los más miliamperios tenga, ¿no? Teóricamente, más tiempo te dura la batería, pero eso es algo que también influye mucho lo que es la relación peso-potencia, ya que si yo le pongo una batería con más miliamperios a mi dron, mi batería va a pesar más, por ende mi dron en sí va a pesar más y el empuje que tienen que hacer mis motores va a tener que ser más, consumiendo, por ende, más corriente de la batería. Entonces, hay mucha gente, tanto hasta los drones de JI, dicen, no, si tuviera una batería más grande, volaría más tiempo. No, al fin y al cabo, como les digo, eso es un tema de relación peso-potencia, porque si mientras tiene más peso, los motores tendrán que hacer más potencia para poder levantar el dron y por ende igual tendrán exactamente la misma autonomía de vuelo, ¿no? Las baterías se comprenden de varias celdas, pueden haber de una solamente, de dos, de tres o de cuatro celdas. Estas baterías vienen indicadas por un número S, y el número S te indica el número de celdas que tiene, y el voltaje nominal de cada celda es de 3.7 voltios. Este número hay que tener bastante presente, ya que si el voltaje de la batería baja de 3.7 voltios para abajo, entonces la capacidad o por lo menos la composición química adentro puede estar dañándose, puede arruinar tu batería y al fin y al cabo puede llegar a hincharse, como pueden ver ahí en las imágenes. Tenemos también en las baterías tenemos un valor C. El valor C sería la tasa de carga o de descarga que tiene esta batería. Generalmente los Cs se multiplican con la capacidad que tiene tu batería. Por ejemplo, baterías de 4S de 1500 mAh tienen 100C, por decirlo. Entonces, esos 100 multiplico por 1500 y en total esa sería la cantidad de corriente que puede generar la batería al momento de darle la potencia a los motores, ¿no? Generalmente este tipo de consumo de corriente no se lo puede hacer por un tiempo bastante prolongado. Generalmente la ESC, o el variador de velocidad en su manual te indica que puedes llegar hasta un cierto pico de corriente durante 10 segundos o 5 segundos, ¿no? A veces vienen variadores de 45 amperios que te dicen, ok, tenés 45 para poder volar de manera normal, pero si puedes llegar a 50, hazlo, pero durante 10 segundos solamente. Si pasas de esos 10 segundos, es muy probable que tu variador de velocidad se queme o que tu motor también llegue a quemarse. Y dentro de las gafas tenemos lo que es el OSD o el On the Screen Display, donde tenemos los datos del dron que tenemos en tiempo real, y ahí tenemos el voltaje de la batería, cosa que hay que verlo, ¿no? Una batería totalmente cargada llega hasta los 4.2 voltios, y cuando llega a descargarse más o menos a un 20-30%, llega a tener los 3.7 voltios. ¿Podés llevarlo más abajo? Podés, pero eso implica un menor tiempo de vida útil de tu batería, ¿no? Obviamente llegar exagerado hasta un 3.5 voltios, hasta ahí puede ser, pero de 3.5 voltios para abajo ya comprende dañar tu batería y obviamente tu dron ya no tendrá energía suficiente y logrará apagarse y caerse desde donde se encuentre. Tenemos el cuerpo o el frame, que es lo que primero indicamos ahí en el tipo de drones, ¿no? Como les digo, tanto el frame como, como las patas, que es lo que comprende todo eso, están hechos de fibra de carbono, ¿no? Y dentro de estos cuerpos existen distintos tipos de tornillería que también hay que tenerlos muy presentes, ya que algunos drones o algunos cuerpos tendrán agujeros, ¿no? De tornillos con categoría M2 o categoría M3, ¿no?
A veces una persona principiante puede confundirse fácilmente y poner un tornillo que no es, ya que los M3 son tornillos más gruesos que los M2. Entonces los orificios también comprenden ese mismo ancho del tornillo. Puede existir la ocasión en que yo me compre una controladora de vuelo que tiene orificios M2, ¿no? Y mi dron solamente tiene tornillos M3. Entonces ahí no podré sujetar la controladora de vuelo con los tornillos M3 porque obviamente el orificio no es lo bastante grande para que entren los tornillos, ¿no? Y ahí les dejo una pequeña tabla de un pequeño cuadro de las distancias entre ejes, ¿no? Que te dice más o menos qué tipo de hélices puedes usar, qué tipo de motor y con cuál es la constante velocidad que puede llegar ese motor, ¿no? Por ejemplo, como les digo, para drones de 5 pulgadas, el tamaño entre ejes de motor y motor llega a ser 200 a 220 milímetros. Con estos podemos usar palas de 5 pulgadas o hélice de 5 pulgadas con motores que pueden ser de tamaño 2204 o 2306 que tengan un KB de 2100 a 2800, ¿no? Entonces, en base a esos componentes tendremos un muy buen desempeño del dron, ¿no? Si vamos cambiando, podemos ir jugando entre motores. Tal vez no quiero ponerle un 2306, quiero ponerle un 2204, o quiero cambiar de palas, no quiero ponerle una hélice que tenga un pitch o un ángulo de 4.6, quiero uno de 3.8, digamos, quiero que no tenga tanto empuje. Entonces, podemos ir variando de componentes y así podemos llegar a nuestra configuración perfecta de dron, ¿no? Hay un aspecto bastante importante y son las advertencias que hay que tener con este tipo de drones FPV, ¿no? Yo resumí como 3 advertencias súper importantes que siempre hay que tenerlas desde un principio, desde que empiezas en este mundo tienes que tenerlas bien metidas en tu cabeza. Una es siempre revisar la antena del BTX del dron. ¿Qué es lo que tenemos que revisar? Que esté bien puesta al momento de energizar el dron, ya que aquí vemos, ¿no? Esta conexión de acá, tenemos que ver que esté bien sujetada dentro de lo que es el BTX, ya que si encendemos el dron, conectamos la batería sin tener la antena puesta en el transmisor de video, hará que el transmisor de video rebote la corriente y vuelva al mismo circuito del transmisor y lo llegue a quemar, ¿no? Es un error bastante común de principiantes encender el dron sin tener la antena del BTX puesta, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras advertencias. La segunda es revisar constantemente el voltaje de la batería. Como les dije hace un momento, el voltaje no debería pasar de 3.7 voltios, ¿no? Si yo voy volando, tengo que ir revisando constantemente en el OSD o en la información que me da mis gafas del voltaje de la batería. Si tengo que ir viendo constantemente si va en 4.2, en 4, en 3.8, ya cuando va a 3.75, 3.70 y tantos, ya es hora de traer el dron a casa y cambiar de batería, ¿no? Hay que revisar muy bien que el voltaje no caiga de ese rango. Y también revisar antes de volar, antes de encender por primera vez el dron, antes de enchufar la batería y todo, revisar que no hayan cortocircuitos con respecto a lo que es la tornillería, o sea, los tornillos, y el frame con los cables, ya que, como les dije, el frame es de fibra de carbono, entonces la fibra de carbono es un material conductivo, o sea, es un material que conduce electricidad, de manera que si hay un cable aquí adentro que choca o una conexión que choca con el frame, entonces todo el frame será energizado ya sea de manera positiva o negativa, y si hay otro cable que se llega a soltar por algún choque, alguna caída o algo, puede hacer un cortocircuito y quemarte tu variador de velocidad o tu controlador de vuelo o tal vez tu BTX o llegue a reventar tu batería por un cortocircuito bastante grande, ¿no? Lo mismo pasa con los tornillos. A la hora de atornillar tu motor, tienes que ver que los tornillos de aquí abajo sean lo bastante o lo suficientemente largos como para que puedan traspasar tanto el grosor de la fibra de carbono que es de la pata, como el orificio de sujeción del motor, ¿no? No hay que usar tornillos muy largos, ya que si atornillas bastante, puedes llegar a hacer una conexión entre el filamento del motor con el frame del dron y eso como llega a haber corriente, puede causar en cortocircuitos bastante feos y obviamente
en pleno vuelo tu motor puede pararse, se quema y tu dron se cae y puedes romper muchas cosas más que solamente un motor, ¿no? Esto generalmente son las 3 advertencias que yo doy. Antes, inclusive, si, aunque no tengas un dron, tienes que tenerlo bien presente si quieres estar dentro del mundo de FPV. Bien, con eso creo que culminamos con la presentación de lo que son drones FPV. Espero no los haya aburrido. Como digo, si tienen preguntas, Luis, si puedes leerme algunas preguntas para que podamos responderlas. Claro que sí, Dan. Te cuento que ha estado bastante movido por acá, entonces te las voy poniendo las preguntas, ¿listo? Ujú. Bueno, Torres FP dice, te hiciste llevar por la adrenalina, eso decía cuando lo perdiste tu dron. Sí, sí, Sergio justamente, Escalier. perdón que te corte. Torres, Ajá. justamente ayer charlé con él. Es un chico que creo que está en Oruro. Vi uno de sus videos, es un piloto FPV, ya tiene, parece, experiencia. He visto sus videos bastante bien. Y sí, justamente el tema de la adrenalina al momento de pilotar tu dron es, por primera vez, es muy grande. A mí me ganó, como decís, y eso hizo que pierda mi dron. Yo en el tema de los drones FPV, siempre aconsejo primero comprarte un control, un simulador que puedas compatible con tu computadora y practicar y practicar y practicar antes de comprarte tu dron, ¿no? Para no sufrir lo mismo que yo tuve que perder. Claro, ahí Torres estaba mostrando su dron caído, me parece. Perfecto. Siguiente pregunta. Sergio Escalier dice, ¿cuánto nos cuesta armar un dron de carreras? Dice, y dónde se pueden comprar los materiales? Bueno, un dron de carreras o un dron FPV también, varía el precio. Puedes encontrar drones desde $250. Obviamente estos precios te hablo en internet, ¿no? Hasta $1,200. O sea, mucho depende de la calidad de componentes que tenga tu dron. Por ejemplo, los drones que nosotros usamos en los cursos son estos Tyron 99, son de la marca Eaching, y que al final, luego de pasar por aduana, impuestos y todo, llega a costar algo de unos 1.400 bolivianos, ¿no? O sea, más o menos $200, si quieres ponerlo así. Entonces, y tenés todos los componentes, o sea, te viene el dron totalmente desarmado y tú lo armas y tienes un dron de carreras como este. Pero, por ejemplo, yo quise armarme un dron propio, que es este, que comprende varias partes de marcas distintas, o sea, los motores son Racer Star, las antenas es Foxer, el BTX es Panda, la controladora es una Mamba de Diaton. Entonces en total mi dron más o menos un precio me salió entre 350 a $400 armármelo, ¿no? Porque me compré parte por parte. ¿Pude haber gastado menos? Sí, pude haber gastado menos, pero por ejemplo son partes que yo vi que por lo menos son más o menos decentes para poder hacer freestyle. Podría hacer carrera también con este dron. Obviamente le tengo que quitar ciertas cosas como esta montura que le da un poco más de peso, ¿no? Pero sí podría utilizarlo para carreras. Entonces el precio es variable, va dependiendo de los componentes que vos tengas. Y los componentes influyen, obviamente por calidad, también por marca. Hay unas marcas que son más reconocidas y por ende los componentes cuentan más. Una de las marcas más reconocidas es TBS, que es Team Black Sheep. Entonces, generalmente los pilotos profesionales corren con esa marca. Y como te digo, puedes comprarte tus partes y tener un dron desde 250, $300 hasta un dron de $1,200 que sea FPV también. Perfecto. Patricia y Gabriel hacen más o menos la misma pregunta. ¿Algún curso para armar drones FPV y aprender a volarlos? Bueno, justamente Extreme FPV damos el curso de armar, configurar y volar tu dron FPV. No necesitas invertir absolutamente ni en dron, ni en cámara, ni en radio, ni en gafas, ya que nosotros te prestamos todo desde un principio. Entonces, justamente es por eso que lo prestamos, para que la persona tenga una primera experiencia con el dron FPV y sepa qué es lo que comprende, ¿no? Ahí, a partir de ahí, sabrá bien qué es lo que tiene que invertir primero, ¿no? Para después tener un, un dron y poder volar bien y no chocarlo desde un principio, porque a veces muchas personas como yo, por ejemplo, me compré mi dron, me costó como 450, $500 más o menos, y al cuarto día lo volé, o sea, se voló, lo perdí y perdí como $300 en 10 segundos. Entonces pude haberme desanimado para mí y lo dejo ahí y perdí $500, ¿no?
Pero si hubiera empezado distinto, con un control y con un simulador, tal vez la historia hubiera sido, no sé, diferente, digamos, ¿no? Hubiera entrado en esto tal vez más rápido y hubiera empezado esto también como la academia más rápido, ¿no? Claro, perfecto. Dice Félix, es importante conocer cómo armar un dron y de qué manera yo puedo proteger todos los circuitos. Dice ya que existen climas húmedos, por ejemplo, como acá en Santa Cruz, que nos pueden afectar el funcionamiento normal del dron, ¿no? Sí, justamente como el cuerpo, ¿no? Tanto la circuitería, no sé si puede ver, la circuitería como el cuerpo del dron es bastante descubierto. La humedad puede ocasionar ciertos errores, ciertos cortocircuitos en tu dron, como obviamente la lluvia, el agua, no, hay ciertos químicos que son protectores, se llaman coating en inglés, igual los puedes conseguir en tiendas de drones, obviamente en Estados Unidos. Generalmente todos estos equipos están en Estados Unidos. Si alguno quiere traerse y esas cosas, puede comunicarse conmigo de manera personal para que le diga qué tipo de empresa utilicé para poder traer todos estos equipos. Pero sí, existe un químico, no me acuerdo cómo se llama, pero es un coating, es como una silicona líquida que le vas poniendo a todas las conexiones, ¿no? A las conexiones que comprendan, que puedan tener cortocircuitos. Y a partir de ahí sí podría tener una mayor seguridad en frente a lo que es la humedad, ¿no? Perfecto. Otra consulta dice de Edwin Choque. Realizando un armado de dron FPV, este tiene también las restricciones de vuelo en aeropuertos, ya que los DJI no, ya los tienen ya inmersos en su configuración, dice, ¿no? Sí, bueno, justamente los drones de DJI tienen todo un sistema operativo y todo un sistema de GPS dentro de sus componentes, ¿no? Que hacen que sean drones que puedan ser fácilmente detectados y puedan ser restringidos. En este tipo de drones FPV, si bien puedes ponerle un GPS, no hay absolutamente ningún software que le impida volar dentro de un aeropuerto. O sea, con un FPV sí podrías volar dentro de un aeropuerto, pero obviamente hay ciertas regulaciones que también te lo impiden, ¿no? La DGAC, que es aquí en Bolivia, que es el ente regulador del espacio aéreo, prohíbe el uso de drones sin autorización dentro de un espacio aéreo, ¿no? O cerca de un espacio aéreo, como son aeropuertos o también pistas de aterrizaje de emergencia, seguramente. Igual en ciertas ciudades o perdón, en ciertas edificaciones dentro de las ciudades también. Entonces, no nos olvidemos que estos drones fácilmente llegan a pesar más de 250 gramos. Entonces, por ende, entran en la regulación de los drones o de la restricción del espacio aéreo que hace la DGAC. Por eso también hay que tener muy en cuenta qué es lo que no debemos hacer para poder infringir una ley. Claro, ahí tal vez acotando de que se puede volar, se puede, pero si causas algún daño, de hecho es que se te va a multar, hasta se te va a hacer pagar, digamos, nadie va a querer pagar una turbina de un avión, de un helicóptero, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con esos temas, ¿listo? Claro, Bueno, este yéndose igual, inclusive a lo más extremo, puedes ocasionar hasta un accidente y ese accidente puede cobrarse vidas, que es lo que menos uno quiere. claro, perfecto. Diego dice sobre la normativa vigente, dice, ¿cuáles son los aspectos más importantes para volar las restricciones? Dice, ¿no? ¿Qué restricciones tuviera un dron Ujú. FPV? Dice, ¿no? Bueno, como dije hace rato, las restricciones son exactamente las mismas que tiene un dron que pase los 250 gramos, ¿no? Existen drones FPV más chicos que 250 gramos, o sea, que llegan a pesar menos de 250. Obviamente, igual, esos drones no podrías llevarlos tan lejos como podrías llevar uno de más peso, ¿no? Y entran en la misma regulación. Se supone que no deberías volarlos cerca de multitudes, ya que inclusive estos, al no ser un DJI, o sea, no son inteligentes, no ven si están a cierta altura, no ven si hay personas adelante, no paran sus motores de manera de emergencia, no tienen sistema de sensores de anticolisión, entonces es muy, muy fácil chocarlos si no tienes experiencia. Y chocarlo igual contra una persona es bastante peligroso, ya que las hélices giran un poco más rápido que las de un DJI, entonces pueden cortar muy fácilmente o con la dureza del frame, que como es fibra de carbono es bastante duro, chocar esto contra, no sé, contra la cabeza de alguien, que ojalá nunca suceda, puede llegar a ser un aspecto fatal, ¿no? Entonces, lo aconsejable es buscarte un terreno súper amplio, donde no haya circulación de gente ni circulación de vehículos,
¿no? Ya que igual puedes ocasionar un daño bastante grave a un vehículo, como abolladuras, rayaduras o inclusive romperle un vidrio. Y tratar de no volar muy alto, a pesar de que igual, dependiendo de la transmisión de video, tal vez no te deje volar a más de 200 metros. Obviamente, si tienes un dron de long range, sí podrías volarlo más alto. Si es tu caso, trata de no volar arriba de 120 metros, ¿no? ¿Qué más? Entra prácticamente, como digo, en toda la regulación, ¿no? Perfecto. Aquí hay dos preguntas que las voy a unir. Torres FPV y Félix dicen, ¿no? Uno dice, ¿cuál es la diferencia entre freestyle y drones de carrera? Y Félix dice, ¿qué precio te tuviera un dron freestyle y un dron de carrera? Ya, la diferencia entre un freestyle y un dron de carrera es que el freestyle, por ejemplo, tal vez el cuerpo es un poco más grande, es un poco más ancho, a veces hasta las mismas patas tal vez sean un poco más gruesas, ya que no estamos buscando llegar a una velocidad tope, digamos, ¿no? Tener la mayor respuesta con respecto a la aceleración y a la velocidad como una carrera nos lo exige, ¿no? Por ejemplo, podría ser un dron de carreras, ya que el cuerpo es mucho más chico, todo está mucho más junto, que igual le da un centro de gravedad un poco más eh, firme, si se puede decir, a la hora de volar, ¿no? Entonces las patas igual son un poco más delgadas. Aquí no sé si puedes ver, las patas son un poco más delgadas que este frame de acá. El cuerpo es mucho más chico, no sé si puedes ver, ¿no? Por ende, el peso igual de este dron, que es de carreras, llega a ser más chico. Entonces, si yo tengo exactamente los mismos motores en mi freestyle que en mi dron de carreras, obviamente con el dron de carreras llegaré más rápido a la velocidad tope que un dron freestyle, porque obviamente los motores tendrán que hacer más fuerza para mover más peso. Entonces, esas son las diferencias entre un dron freestyle y un dron de carreras. Ahora, la diferencia de componentes es exactamente lo mismo. O sea, yo puedo tener un dron de carreras que puede costar más que un freestyle, o puedo tener un dron freestyle que cuesta más que un dron de carreras. Por decirte, en un dron freestyle puedo invertir más dinero en la transmisión de video, ¿no? En un sistema de transmisión de video más potente y más robusto que en un dron de carreras, ya que con un dron de carreras no pienso llegar a más de 100 metros de distancia. Entonces, puede ser que esa plata que yo gaste en un transmisor de video bueno en mi freestyle, yo lo invierta en los motores, por ejemplo, en comprarme unos motores de más potencia o de más KB, ¿no? O en comprarme un frame tal vez un poco más duro, o comprarme, no sé, variadores de velocidad que me que permitan más amperaje, ¿no? Puedo tener uno de 60 amperes en mi dron de carreras y puedo tener uno de 40 o de 35 en mi dron freestyle. Entonces, como te digo, mucho depende de los componentes, el precio de tu dron. Y en los drones de carreras lo que se busca es tener la mayor potencia con el menos peso posible. Pablo Rioja pregunta, ¿cuánto tiempo dura la batería en tiempo de vuelo? Dice. Mucho depende de la potencia que vos le exijas a tu dron, pero generalmente, como dije en la presentación, un dron de carreras, como casi siempre estás a tope, prácticamente al 80% de potencia de tu dron, te dura lo que dura una carrera, generalmente dura 2 minutos, 2 minutos y medio máximo, ¿no? Y para un drone freestyle, generalmente te dura un poquito más, te dura unos 4 minutos, porque no le exiges tanta potencia todo el tiempo. Puede que sí le exijas potencia, pero por ciertos periodos cortos de tiempo para poder hacer una aceleración y poder escalar, no sé, una torre y poder hacer algún truco mientras voy en caída libre, ¿no? Cambio con el dron de carreras, en todo momento estoy todo el momento estoy exigiendo a mi dron. Entonces, el rango en sí va desde los 2 minutos hasta los 6, dependiendo del tipo de vuelo que vas a hacer. Si vas a hacer carreras, te va a durar menos, entre 2 a 3 minutos máximo. Y si vas a hacer freestyle, te va a durar entre 4 y 6 minutos. Si vas a hacer long range, te va a durar tal vez entre 5 a 7 minutos de vuelo, ¿no? Perfecto. Otra consulta, ¿el dron podría tener conexión a internet, dice, para superar el rango de trayectoria? Buena pregunta. No he sabido de algún dron de FPV que pueda tener conexión a internet. Yo sé que hay alas fijas, ¿no? Que sí puedes ponerle un controlador y puedes ponerle un software para poder hacer mapeos, ¿no? Luigi, vos que vos sabés un poquito más del tema, existen, ¿no? Sí, sí, justamente se está tratando para no ir mucho al campo.
tener una caja en el campo donde esté tu dron, se eleve. En realidad se le da el mando, la misión de mando por internet, y el dron empieza a hacer el vuelo y retorna al mismo lugar y en la misma caja se carga, ¿no? Entonces es un sistema que está avanzando y va a tener más avanzada. No Ujú. tanto para mí, porque a mí me gusta ir al campo a volar. Así que, pero yo creo que para drones FPV no tiene mucho sentido, ya que el tema sería la velocidad de transmisión, ¿no? Mientras estés viendo tu vuelo, ya seguramente ya te ha chocado tu dron y vos sigues tratando de maniobrar, ¿no? Entonces, creo que sería Claro, esa pero la teóricamente desventaja. entonces, si me decís que sí se puede un dron de ala fija, teóricamente podrías también un dron FPV, un cuadricóptero, estamos hablando, porque FPV también puede ser un ala fija, ¿no? Claro, Porque el básicamente, pero se le sistema... da el plan de vuelo por internet, nada más. No, no se lo Ujú, opera, por así decirlo, ¿no? ujú. Entonces, en teoría sí podrías, ¿no? Porque le puedes poner un controlador de vuelo que utilizan estos ala fijas, se lo puedes poner a tu dron FPV o a tu cuadricóptero dron FPV y le pones un GPS, porque sí hay módulos GPS para este tipo de drones, y sí se podría. Ahora, como te digo, un ala fija puede recorrer más tiempo, puede recorrer mayores distancias, creo, porque a veces hasta el peso influye bastante y creo que un ala fija tiene una mejor relación peso-potencia. Claro, perfecto. Otra pregunta aquí, Gabrielito Vega, dice, ¿cómo proteges a tu dron para que no te hackeen? Dice, ya hice caer un par de drones mediante hackeo, dice. Mediante hackeo. Bueno, la verdad es que no lo sé, porque este tipo de drones no, hasta donde yo sé, el sistema de transmisión, tanto entre el control y el receptor del dron es único. O sea, yo puedo enlazar dos controles a mi dron con un mismo receptor, pero mi receptor solamente va a agarrar la señal del último control enlazado, ¿no? O de cualquiera de los dos se prenda primero. ¿No? Entonces, generalmente los receptores que se venden para este tipo de hobbies nunca vi que hayan hackeado, o sea, que otra persona tenga el mismo control y casualmente tenga el mismo fabricante que el receptor, porque una cosa que no mencioné es que si yo tengo un control de la marca, esta marca que es FR Sky, estrictamente mi dron tiene que tener un receptor FrSky también. Si bien también hay controles multiprotocolo, o sea, que no solamente aceptan FrSky, aceptan FlySky, Futaba, Radiomaster, uno de los Radiomaster había otro, Spectrum, entonces puede ser que sí haya pasado, pero lo veo muy, muy lejos de la realidad, la verdad. Existen inhibidores de frecuencia, eso sí hay, y eso vos también lo sabes, Luigi, ¿no? O sea, hay Ujú. artefactos que te inhiben la frecuencia, o sea, que le dan una interferencia tan grande que el dron ya no puede recibir señal de tu control. Entonces, por ende, el dron se apaga o los motores dejan de funcionar porque ya no recibe ninguna señal y se cae. Eso sí existe, los inhibidores de frecuencia, pero Claro. generalmente una persona común y corriente nunca he visto que lo utilice. Yo solamente sé que hay los militares o la policía puede utilizar este tipo de artefactos porque también deben ser bastante caros. Sí, justamente a los gobiernos se les proporciona, es más, DJI proporciona un sistema de mando para inhibir la frecuencia en ciertas zonas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es máximo lo que se puede hacer, ¿no? Yo tampoco he escuchado mucho de que alguien te robe el dron, digamos, ¿no? Sí te pueden molestar con la frecuencia, pero, y hacerlo caer, digamos, pero no que te lo roben, digamos, ¿no? Eso es muy complicado. Uh -huh. Perfecto. Aquí hay otra pregunta que la voy a responder yo. Dicen, Bolivia, ¿qué leyes existe para los drones FPV? Dicen, ¿no? Ya lo dijo Dani, es lo mismo que para los drones de más de 250 gramos. Todos los que quieran saber sobre esto tienen que ir a la dgac.com, que es la reguladora en Bolivia, y ahí está toda la regulación y donde te dice hasta los montos de multas por haber dañado, por haber volado sin autorizaciones, por haber volado e infringido Uh las -huh. leyes, ¿no? Entonces, es bastante largo para hablarlo, es más, nosotros lo damos en los cursos, tanto Dani como yo también explicamos un poco de eso en todos los cursos, ¿no? Eh, ¿Qué cámaras recomiendas para FPV en drones para la agricultura? Dice. Creo que ese no viene mucho al caso, ¿no? Bueno, en realidad drones para la agricultura, vos que sabes más, Luigi, una cámara multiespectral tal vez sea lo mejor, aunque tal vez no es lo más barato, pero es lo más eficiente y como dijimos hace rato, sí podrías instalarle un controlador de vuelo estricto
que usan los ala fija a tu dron cuadricóptero, pero creo que tal vez aquí se vería un poco influenciado, ¿cómo se dice?, el tema del peso por una cámara. Sí, porque hay gente que utiliza cámaras grandes, ¿no, Luis? Exacto. Ujú, ujú. Sí, sí, bueno, Pero podría ser una cámara multiespectral, podrías ponerle una abajo, ¿no? Y obviamente tener un dron bastante grande con relación para tener potencia, para tener un poco más de estabilidad y una batería, como le digo igual, bastante buena como para que pueda durar el tiempo suficiente para poder hacer agricultura. No lo claro. aconsejo, pero en teoría sí se podría, pero no lo aconsejo. Sí, sí. En teoría sí, pero en la práctica no, no se utiliza, ¿no? Drones FPV para la agricultura. Había un dron de ala fija, que es el Parrot Disco AG, que venía con una cámara FPV, pero se le ponía abajo una Sequoia, una cámara multispectral para sacar los datos, ¿no? Ujú. Eh, Aquí dice Rodrigo Vicuña, drones cinematográficos FPV. ¿Conoces alguno? Drones cinematográficos, sí, generalmente los CineWhoop, o sea, la categoría CineWhoop, que lo dijimos ahí en la presentación, son unos drones, generalmente son de 3 pulgadas, ¿ya? Y presentan unos ductos, o sea, unos protectores de hélice puestos aquí dentro del frame, ¿no? Que cubren la hélice. Estos ductos, aparte de generarle una mayor eficiencia al vuelo, protege al dron o protege en realidad a las otras personas del dron, ya que con este dron podrás ingresar a espacios cerrados, volar con gente, no vuelan muy rápido, ¿no? Dependiendo igual del ángulo que le pongas, pero generalmente no vuelan muy rápido. Entonces podrás captar imágenes cinematográficas. Ahora, también hay drones FPV del tamaño de un Matrix, o sea, hablamos de un dron, no sé, si, tal vez me esté equivocando con el tamaño, pero podríamos decirle un 12 pulgadas, un 15 pulgadas, que justamente ayer vi un video en YouTube de un piloto profesional que tenía un dron FPV, que era bastante grande, o sea, era como por decirle de unos 40, no, de unos 50 centímetros de alto y por lo menos unos 60 centímetros de ancho entre eje y eje de motor. Tenía 2 motores en cada pata, uno arriba y otros abajo, ¿no? En total tenía 8 motores, pero era un cuadricóptero, o sea, tenía 4 patas. Encima de ese dron, perdón, encima de ese dron había una cámara RED, una de las cámaras de cine bastante buenas, o sea, son muy caras, generalmente la mayoría cuesta más de $10,000, entonces, y un piloto FPV volaba ese dron FPV bastante grande con una cámara RED para hacerle una publicidad a Bugatti. Entonces, ¿se puede considerar un dron cinematográfico? También se puede considerar un dron cinematográfico. Generalmente también los freestyle, ¿no? Puedes ponerle una GoPro encima, como yo tengo esta montura aquí arriba, le puedes poner una GoPro y puedes volar bastante suave, se puede volar bastante suave por lugares bastante pequeños, ¿no? Como lo también puede hacer un CineWow, como te digo, por eso existe esta categoría de CineWow que son más cinematográficos. Claro. Y bueno, tal vez a las personas que no conocen mucho de este tema, las tomas que hacen con un FPV es casi imposible hacerlas con un dron DJI, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia también, ¿no? Por lo que escogen, ¿no? Para tomas de acción más que todo, ¿no? Y Uh en -huh. lugares bastante cerrados que un DJI no lo podría hacer, digamos, ¿no? Decimos DJI a los drones convencionales, ¿no? A los, como está acá en la imagen, si es que se sigue logrando ver. No drones que de Parrot, DJI, mismo Skydio, ¿no? Entonces, drones que se manejan por GPS y demás, ¿no? Comúnmente los FPV no tienen, ¿no, Dani? GPS. Comúnmente no, pero sí les puedes poner, como en los drones de long range, como son de largo alcance, Uh -huh. cuando lo llevas 6, 7 kilómetros lejos y perdés, por decirte, señal, ahí sí es conveniente tener un GPS puesto para poder, o si no, programar o configurar una opción de GPS Rescue o un Return to Home, como se dice para los DJI. Puedes programar eso, que no es muy Ah, ya. fiable porque el GPS no llega a ser muy preciso. O Claro. también te sirve bastante para darte las coordenadas en tiempo real y si tuviste algún choque o se cayó tu dron, tienes las coordenadas en las gafas y las últimas coordenadas y puedes ir a ese punto y recuperar tu dron. Perfecto. Ya estaríamos entrando en la recta final, ya nos hemos pasado 10 minutos. Unas cuantas preguntas más y cerramos, ¿ya? Dice datos del curso de Extreme FPV, por favor. Ah, claro que sí, datos del curso. El curso tiene un costo de 550 bolivianos,
¿no? Dura entre 12 a 15 horas, ¿no? ¿Cómo se dice? Esta diferencia horaria va más que todo por si la persona tiene un poco de experiencia o no soldando componentes electrónicos, ya que es necesario tener que soldar los cables de los motores a la controladora y a la ESC, a los variadores de velocidad. Entonces, si la persona no tiene mucha experiencia soldando, puede ser que se tarde un poco más, pero al final sí lo logramos hacer. El curso, como te digo, vas a aprender a armar, a configurar y a volar un dron FPV desde cero. No necesitas comprarte un dron ni nada del equipo. O sea, lo único que necesitas es una computadora para poder configurar tu dron. Lo demás te lo prestamos nosotros. No sé si por el momento hago los cursos en Santa Cruz. La idea es poder hacerlo a nivel nacional, pero por el tema de la pandemia y demás, es un poco complicado viajar. Y bueno, ¿no? Entonces, para los que quieran comunicarse conmigo, les puedo dejar mi número para que me puedan mandar mensajes ya de manera personal. Se los dicto, es el 773 3 veces 1 63, ¿no? De todas 773 formas, 11163. sí, de todas formas, los datos de Daniel, tanto de su Facebook, Instagram y todas sus redes sociales, ya que él es muy activo en las redes, y también su celular, van a estar en el correo electrónico junto con el video grabado de esta charla, ¿no? Y también va a estar en el Facebook de Air Service Bolivia, toda la charla, así que no se preocupen por los datos, ahí les vamos a colocar. Jaime Balanza dice, ¿puedo armar un dron para fotogrametría? Para fotogrametría puedes armar un dron, un ala fija. Es más eficiente un ala fija que un cuadricóptero, ¿no? Pero sí podrías armarlo. Hay otros cursos para poder armar drones de ala fija, ¿no? Yo exclusivamente no los doy, yo solamente doy de cuadricópteros que son para carreras o freestyle, ¿no? Pero sí se puede. Sí, ahí tal vez yo acotando un poco. La clave para un dron de fotogrametría es que tenga GPS. Como ya han escuchado, los FPV no llevan muchas veces el GPS, pero sí se puede armar un propio dron, ¿no? Comúnmente se trabaja con ArduPilot y las misiones se hacen con Mission Planner, ¿no? No es tan fácil como manejar los DJI, pero sí se puede hacer, ¿no? Es más, hay drones de muchas más potencia creados de esa manera, ¿no? Perfecto, dice Araldit, es una pasta tóxica, epóxica, dice, para permitir aislar térmica y de humedad, ¿no? Es, creo que acotando a lo que ya comentaste, ¿no? Sí, Araldit, sí. una pasta epóxica. Dice, ¿es viable una misión de vuelo con payload de 2 kilogramos con un dron FPV de 5 kilómetros? Perdón, no escuché muy bien la pregunta. Dice que es viable una misión de vuelo con un peso de 2 kilogramos con un dron de FPV de 5 kilómetros de alcance, supongo. Las baterías, ahí tiene que ser la batería la que te dé la autonomía, porque puedes tener drones de hasta 5 kilogramos, 6 kilogramos, pero si las baterías te proporcionan la potencia y la capacidad suficiente para poder volar durante un cierto tiempo y poder hacer los 5 kilómetros o 2 kilómetros ida y vuelta, o sea, y ahí se hace más o menos unos 5, se puede. Perfecto. Puedes escribirlo en el chat, tal vez, Dani, tu página web o tu Facebook para algunos que están preguntando para hablarte directamente. Ahí en el chat mejor, ahí más Claro que rápido sí. que estar esperando el Este, correo. Mientras te digo, aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Hay algunas correcciones que se debe hacer a los motores, dice, para según la altura de unos que se encuentra en La Paz que otro que se encuentra en Santa Cruz? Muy buena pregunta esa. A lo que voy escribiendo le explico. El tema de la altura sí hace una diferencia en todos los drones, no solamente en los de DJI, también en los FPV. ¿Qué es lo que pasa? En la altura no hay mucho oxígeno, la presión es más alta, entonces el empuje que tiene que hacer la hélice, o perdón, el motor, tiene que ser más. Entonces, para no calentar tu motor, no sobrecalentar tu motor con demasiadas revoluciones, lo que tienes que hacer es cambiar la hélice, no el motor. Si le pones una hélice con más ángulo de corte, o sea, con más empuje o con más pitch, digamos, puedes llegar a tener un mayor empuje del dron en la altura, ¿no? Esto igual ocurre con drones de DJI. Hay drones, si mal no me acuerdo, un amigo tiene un Matrix
Entonces, para volar en altura le pone hélices con más pitch, o sea, con más ángulo de empuje, ¿no? Son un poquito más paradas, ¿no? Esa es una opción. Otra opción es que cambies tu motor a uno de más revoluciones, más KB, ¿no? De más constante velocidad. Puede ser que tu dron FPV tenga, no sé, 2300, cambia a uno de 2700. Entonces, va a tener más revoluciones por el mismo voltaje que le da en tu batería. Ahí sí le vas a dar más empuje a tu dron sin tener que exigir tanto al motor, ¿no? Esas son las dos variantes que podrías hacer. O cambias las hélices por una con más empuje, o cambias el motor con uno de más revoluciones. Perfecto. Entonces, esas serían las preguntas. Te dejo ahí para que les pongas el Facebook en el chat. Y bueno, hemos tenido más o menos una media de 60 personas conectadas, Dani, así que te han escuchado bastantes personas. Eso para nosotros igual es importante, ya que va creciendo el mundo de los drones en Bolivia, en Latinoamérica, Centroamérica. Había una pregunta en México para el código, para que se comunique contigo directamente. Entonces, alegres por esta recepción. Primero, darte las gracias. Muy buena tu exposición. Realmente se nota que esta es tu pasión y te gusta hacer esto de los drones. Y yo sé que te va a ir bien en el tema de la academia, ¿no? Extreme FPV, ¿no? Entonces, no sé si tú quisieras acotar algo más. Muchas gracias. Nada, que si, como le digo, si tienen alguna duda, alguna consulta, ahorita estoy escribiendo otra vez porque creo que lo hice de manera privada con vos, Ah, pueden ya. escribirme al Facebook, al Instagram, yo con todo gusto los atiendo. Si de todas maneras no están aquí en Santa Cruz, igual podemos hacer alguna cosa como para que nos podamos reunir aunque sea por Zoom, y ahí ya les voy dando ciertos tips o ciertos consejos para que puedan iniciar en este mundo, porque esa es la idea en realidad, tener una comunidad de droneros FPV, y quién sabe, por ahí tener hasta una selección de droneros de carreras y poder competir a nivel internacional, que eso sería muy bueno. Perfecto. Listo, pues, Dani. Entonces, muchísimas gracias. Ya por último, para ir cerrando, a todos los que están, aquí dice Torres, ¿no? Espero que nos veamos pronto para un freestyle, ¿no? Saludos desde Oruro, Uf, sí, es desde sería buenísimo. Oruro. Sí, y yo creo que se va a ir armando esto de las carreras, y igual estoy muy, muy entusiasmado por eso. Si bien yo más que todo me dedico al tema más de ingeniería, agricultura, realmente la pasión es los drones en realidad, ¿no? Puede repetir su número, dice porfa, Dani, ahí en el chat, para que lo coloques. Sí, lo estoy escribiendo en el chat Y para que lo tengan ahí. con el código más de Bolivia para WhatsApp, para que te hablen de afuera, ¿no? Y bueno, como decía Ah, Dani, ya. ya también ahora los cursos son casi online. Nosotros estamos dando cursos online de agricultura y demás, cursos particulares también. Es decir, personas nos escriben y una hora por día, y lo vamos haciendo por Zoom, porque no queda de otra, hay que adaptarse nomás, ¿no? Uno tiene que estar en casa, pero tampoco puede dejar de hacer sus cosas, ¿no? Entonces, Así es. muchísimas gracias. Esta sería la quinta charla que hemos hecho en cuanto hablemos de drones. Vamos a tener un descanso de 2 sábados y vamos a seguir de aquí a 2 sábados nuevamente con nuevas charlas, con otros temas, con otras pasiones de los drones, de empresas no solamente de Bolivia, sino también de afuera, muy reconocidas algunas. Ya estamos en charlas para que nos puedan brindar su tiempo y darnos un poco de su experiencia desde afuera. Y bueno, también con empresas de Bolivia, ¿no? Que las conocemos, que son nuestros partners y que trabajamos día a día también, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos. Un gusto haberlos tenido acá y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Dani. Nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego.